Buenos días con todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la lectura de la asistencia, por favor. Gracias. José Eduardo Aquín. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Rafaela Avilés. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Doctor, Dígame. Dígame quién interrumpió. Seguimos. Andrés Ayala. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Solami Barrera. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ariana Blasio. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Aldo Boca. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Eduardo Borja. muy buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Andrés Bustos. Angie Campi. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Wilson Cedeño. Rubén Coello. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Gabriela Conde. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Pierina Córdoba. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Yaneli Díaz. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Alison Flores. Kristen Gubitz. Buenos días, doctor. Buenos días. Camila Holguín. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Amarilis Játiva. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Eric Lecaro. No cargo mi mic. ¿Quién es eso? Eric Lecaro no está. Jordi Lema. Angeli León. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Carlos Lojano. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Patricio Loor. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Juliana Macías. Rose Mite. Buenos días. Buenos días. Katy Monar. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Kate Montes de Oca. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ariana Montalvo. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Carla Morales. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Adela Peñafiel. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. María Paula Rade. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Cristina Ramón. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Naomi Rizo. Ana Paula Rodríguez. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. María Ignacia Rumbea. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Michelle Subiaga. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ariana Tarco. Doctor, buenos días. Buenos días. Cielo Torres. Buenos días, doctor. Presente.
Buenos días, María Beatriz Ulloa. Buenos días, doctor presente. Buenos días, Andrea Vaca. Buenos días, doctor presente. Buenos días, María Alejandra Valencia. Dana Vera. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Juliana Wilches. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Valentina Zambrano. Buenos días, doctor presente. Buenos días, voy a insistir con aquellos que estuvieron ausentes. Andrés Bustos. Doctor, Andrés Bustos está aquí, ok. disculpe, por favor, el micrófono. Eso era lo que le intentaba decir. Buenos días. Está bien. Está bien. Wilson Cedeño. No está. Alison Flores. No está. Eric Lecaro. Jordi Lema. Juliana Macías. Naomi Rizo. María Alejandra Valencia. Ok. Dígame, Naomi, ¿así estás aquí? Ok, Naomi, por poco te quedas con falta. Ok. Bien, si me nombró no lo escucho, tengo problemas con el audio. María Alejandra Valencia. Déjame ver, María Alejandra, va a estar un poco difícil que escuches la clase entonces, ¿eh? Naomi, ¿qué me quieres decir? ¿Nada? Bueno, vamos a ir un poco rápido ahora con dos temas que... Andrés, cuéntame. Sí, antes que inicie, doctor, es que todavía falta que suba el link para subir la presentación del grupo 3. Déjame chequear. Para mí ya lo tengo subido. Espérate un minuto. Ya te digo inmediatamente si lo tengo. Ok. Fisiopato. Ok, ya lo voy a subir cuando termine la clase. Tranquilo, gracias. Ok. Bien, como les decía, quisiera avanzar con dos temas para ponernos un poco al día con el sílabus. Quisiera avanzar hoy día. Wilson, ¿qué quieres? Me estás interrumpiendo. Doctor, disculpe, es que estaba intentando conectarme y recién pude. A ver, Wilson, déjame ver si te puse o no te puse asistencia. Dame un minuto. Ok, disculpe. Wilson Cedeño. Ok. Ya estás. Como les decía, quisiera avanzar con dos temas para ponernos al día. El uno es fisiopatología de la cardiopatía isquémica, que quisiera verlo rápidamente con ustedes. Y el otro son lo que es la fisiopatología de las enfermedades respiratorias, ¿no? Vamos a tratar de avanzar el día de hoy con los dos temas y les asignaré una presentación al grupo 4 de ambos temas. La próxima clase, el grupo 4 se va a dividir y un grupo va a presentar fisiopatología de la cardiopatía isquémica. Una parte del grupo, supóngase que sean 4, serían 2 y 2, o si son 5, sería 2 y 3. Una parte presenta fisiopatología de la cardiopatía isquémica, el tema que yo les asigne, y la otra parte presenta enfermedades respiratorias, el tema que yo les asigne, ¿no? Evidentemente, si normalmente nos demoramos unos 15 minutos o 20 minutos o 15 o 20 minutos en la presentación del grupo, no nos vamos a extender porque sean dos temas, ¿no? Lo haremos corto. Generalmente están presentando entre unas 20, 25 diapositivas, máximo 30, y se dividirán
una parte, unas diapositivas y el otro tema, las otras diapositivas, pero no más de 30 diapositivas. Quiero que me confirmen, por favor, si a los que les corresponde el grupo 4, si esto está claro para ustedes como el agua. ¿Sí o no? Solamente levanten la mano o escriban algo en el chat. ¿Sí está claro? Ok, perfecto. Eso es lo que me interesaba. Gracias. Ok, gracias. Bien, entonces empezamos. Voy a compartir con ustedes una presentación que corresponde a la fisiopatología de la cardiopatía isquémica. Compartir aplicación, ventana, aquí está. Ok, fisiopatología de la cardiopatía isquémica. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a considerar dentro de todo este proceso? ¿No es cierto? La cardiopatía coronaria, que es el ente principal que determina toda esta enfermedad que tiene que ver con la cardiopatía isquémica y todos los procesos desencadenantes que se pueden presentar en el paciente debido a la obstrucción de las arterias coronarias, debido al estrechamiento de las arterias coronarias, debido a la acumulación dentro de las arterias coronarias de material graso dentro de sus paredes o en el espesor de sus paredes, siendo que estas arterias coronarias, como ustedes conocen ya en la estructura anatómica del corazón, son responsables de suministrar el oxígeno que necesita el músculo cardíaco para poder funcionar 24/7. Entonces, el término enfermedad arterial coronaria va a estar muy ligado con el término cardiopatía isquémica. La enfermedad arterial coronaria vamos a entenderla como el estrechamiento de la luz de una arteria coronaria. En la mayor parte de los casos, esto se produce por aterosclerosis. Aunque también en algunos casos puede producirse por espasmo o en otros casos puede producirse por presencias de trombos o de coágulos. Entonces, la enfermedad arterial coronaria la vamos a considerar como el principal contribuyente de la cardiopatía isquémica, que presenta una serie de manifestaciones que vamos a ver más adelante, como son la angina de pecho o el dolor súbito a nivel torácico, el infarto del miocardio, y hay una patología muy interesante que se llama la isquemia miocárdica silente, que es aquella isquemia del miocardio que no presenta sintomatología o signos, pero que sin embargo, cuando se realiza algún estudio de las arterias coronarias, normalmente podríamos encontrar esta patología. Como todos conocemos, las arterias coronarias del corazón son muy importantes para llevar sangre oxigenada al músculo cardíaco, y cualquier trastorno de estas arterias, que no son, que se diga, gruesas, sino que son arterias relativamente finas, cualquier trastorno de las mismas puede traer graves complicaciones. ¿Por qué? Porque reducen el flujo de oxígeno y de nutrientes al músculo cardíaco. Entonces, si esto se realiza de una forma segmentada o parcial, evidentemente se producen signos y síntomas propios del infarto agudo del miocardio, pero si se realiza de una forma masiva, puede llevar a un ataque cardíaco, a un paro cardiorrespiratorio y a la muerte. Como ya dijimos hace un momento, la aterosclerosis o la arterioesclerosis, es decir, una acumulación dentro del endotelio arterial
de una placa o un ateroma hace que esta pequeña arteria se estreche aún más y en muchos casos se bloquee. Entonces, cuando esto sucede, es la causa evidentemente más común de enfermedades del corazón, de infarto agudo del miocardio, de angina estable, de angina inestable y todas aquellas manifestaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, repasando un poco la anatomía, tenemos la arteria coronaria izquierda. Esta es una arteria principal que suministra sangre al lado izquierdo del músculo cardíaco y por consiguiente al ventrículo izquierdo y a la aurícula izquierda. Esta arteria coronaria izquierda principal se divide en dos ramas: la arteria descendente anterior izquierda y la arteria circunfleja, que nace de la arteria coronaria izquierda y rodea el músculo cardíaco, siendo esta arteria también importante porque provee sangre a las zonas exteriores y posteriores del corazón. En muchos casos hay ciertos signos o síntomas que no son patognomónicos de dolor a nivel del pecho cuando existe algún tipo de isquemia por esta arteria circunfleja, sino que el dolor se puede presentar en otras partes del cuerpo, por ejemplo a nivel torácico o a nivel posterior o a nivel del hombro, y el paciente puede en algún momento pensar que es otro tipo de patología o de problema y no se da cuenta que es un problema de isquemia de su miocardio que está produciendo el dolor. Luego tenemos la arteria coronaria derecha, que lleva sangre al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, al nódulo sinoauricular y al nódulo aurículo-ventricular. Estos nódulos, como ustedes conocen, regulan el ritmo cardíaco. Por lo tanto, una afección en el suministro de sangre de estas unidades pueden producir una cardíaca. Disculpen un momento, por favor. A ver. Disculpen, el teléfono interrumpe. Ok. Como les decía, puede producir algún tipo de arritmia que pueda en algún momento también producir una fibrilación y un paro cardíaco, y siendo pues evidentemente muy peligroso para el paciente. Entonces, el ritmo cardíaco también forma una parte importante de todo este proceso patológico que puede producirse cuando hay una isquemia del miocardio. Hay otras ramificaciones más pequeñas que incluyen las arterias coronaria marginal obtusa, septal perforante, diagonales, etcétera, pero las principales son las que ustedes ven aquí: arteria coronaria izquierda y sus ramas, y arteria coronaria derecha y sus ramas. La cardiopatía isquémica es la causa de 1 de cada 6 fallecimientos en los Estados Unidos. El riesgo de cardiopatía isquémica generalmente se presenta a partir de los 40 años de edad en 1 de cada 2 hombres y en 1 de cada 3 mujeres. Entonces, como ustedes se darán cuenta, es mucho más común en el sexo masculino. Las personas a nivel, por ejemplo, de los Estados Unidos con cardiopatía isquémica superan 15 millones de personas con cardiopatía isquémica, y el 50 de ellos con un problema anginoso crónico, es decir, que no le produce un infarto masivo, pero que podría estar produciendo microinfartos
y que a la larga podría llevar a la disminución de la funcionabilidad cardíaca, convirtiendo después de algunos años al corazón en una bomba que funciona en un porcentaje mucho menor de lo que se espera para que la función sea óptima y sea adecuada. Entonces, epidemiológicamente, esta patología de cardiopatía isquémica es una causa muy importante de muerte, casi corresponde al 30% de todos los fallecimientos y se va extendiendo ya no solamente en Europa y en Estados Unidos, sino a todos aquellos países en vías de desarrollo, por lo que conocemos nosotros, y ya lo hemos mencionado en alguna clase, como las famosas enfermedades del endotelio, debidas a un estilo de vida inadecuado. O sea, ustedes comprenderán que estamos hablando de algunas enfermedades y la mayor parte de ellas, ustedes van a ser médicos y van a tener un papel preponderante en lo que es el consejo del paciente. La mayor parte de estas enfermedades no agudas, no infecciosas, que se convierten en enfermedades crónicas no transmisibles, es un estilo de vida inadecuado, una alimentación inadecuada, una falta de ejercicio, un sedentarismo contumaz que produce daños a nivel del metabolismo de los lípidos, el metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo de la glucosa, y produce una exageración en la producción de sustancias oxidantes e inflamatorias que van a producir daños en el endotelio a nivel general. Ustedes pues hicieron una presentación muy interesante acerca de la importancia del endotelio en el cuerpo humano, y esto va a llevar a que estas enfermedades se vayan extendiendo en todos los países y vayan llegando inclusive a países no desarrollados que antes no la tenían en una prevalencia tan grande, pero que ahora pues vemos aquí, por ejemplo, que la cardiopatía isquémica es la causa de muerte en el 12% de varones, 10% de mujeres en Europa, y la tasa de morbilidad hospitalaria fue de 352 por 100.000 habitantes. Es decir, es una mortalidad y una prevalencia muy interesante, muy alta que tiene esta enfermedad. ¿De qué depende en realidad el balance miocárdico de oxígeno, que viene a ser un punto interesante en lo que tiene que ver con la isquemia o la miocardiopatía isquémica? El balance miocardio del oxígeno tiene que estar constantemente en equilibrio y depende de dos factores. El uno es el suministro miocárdico de oxígeno, es decir, cuánto oxígeno o cuánta sangre oxigenada le llega al miocardio, y el otro es la demanda miocárdica de oxígeno, que es cuánto oxígeno o cuánta sangre oxigenada necesita o requiere el miocardio. Si lo que le llega está equilibrado con lo que necesita, pues siempre la balanza va a estar pareja. Si en algún momento el suministro disminuye frente a la demanda, pues va a haber un desbalance, o si hay una demanda exagerada para el suministro que no compensa dicha demanda, también va a haber un desbalance. Entonces, casos, por ejemplo, en que el suministro miocárdico de oxígeno se ve afectado, cuando existen factores que afectan la permeabilidad del vaso coronario, cuando existe algún tipo de compresión de la pared ventricular y cuando el tiempo de llenado diastólico es insuficiente, es decir, hay una frecuencia cardíaca aumentada que no deja que el ventrículo pueda recibir suficiente sangre para ser llevada a las arterias correspondientes. Y cuando existen afectaciones en la demanda miocárdica del oxígeno, estamos hablando de problemas en la contractilidad miocárdica, problemas en la frecuencia cardíaca, y cuando hay un estrés
o unas fuerzas exageradas de la pared debido a un problema de precarga o de postcarga que hace que la demanda miocárdica de oxígeno aumente y no compense el suministro normal y haya un desbalance miocárdico. Dentro de toda esta fisiopatología de la cardiopatía isquémica, vemos las dos situaciones en este gráfico, la situación normal, en donde hay, por un lado, una demanda de oxígeno del miocardio y por otro lado, una suplementación o una distribución del oxígeno al miocardio. Si la demanda del oxígeno al miocardio es normal, entonces veremos que la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la presión o estrés de la pared serán normales y tendrá una relación con el tamaño del ventrículo y también tendrá una relación con la sístole o la presión sistólica ventricular. En cuanto a la distribución o la implementación del oxígeno miocárdico, si hay un flujo coronario normal, tenemos que hoy habrá una presión de perfusión normal y una resistencia vascular coronaria normal, y el oxígeno, el miocardio, podrá extraer oxígeno y podrá tener pues un funcionamiento normal. ¿Qué ocurre en cambio con situaciones anormales? Lo que ya habíamos visto, hay un desbalance, bien sea por una disminución por un aumento en la demanda de oxígeno o por una disminución en la distribución de la sangre oxigenada. En ambos casos se va a producir una isquemia, podrá ser en este primer caso una isquemia hemodinámica por aumento de la demanda del miocardio, y en el segundo caso una isquemia primaria por una disminución de la oferta, es decir, de la cantidad de oxígeno que llega al miocardio, ¿no? Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, para no ponernos a hilar muy fino, se produce una isquemia del miocardio, se producen signos y síntomas compatibles con una angina de pecho que puede ser estable o inestable. La importancia de hablar de la aterosclerosis coronaria, habíamos dicho que es una de las formas más comunes de enfermedad cardiovascular. Dentro de todas las manifestaciones clínicas que puede tener una aterosclerosis, que esta ocurra en las arterias coronarias es mucho más grave todavía, porque son tan pequeñas que un proceso como el que estamos viendo aquí puede producir inmediatamente cuando es evidente, y más aún cuando hay lesión del endotelio y se pueden producir ligeros coágulos a nivel de endotelio que cubre esta formación adiposa, pues se van a producir problemas en la circulación sanguínea dentro de la arteria coronaria, con la evidente afectación del músculo cardíaco. Entonces, vuelvo al punto, ¿no? La aterosclerosis, la enfermedad del endotelio, es una enfermedad crónica, afecta al endotelio arterial principalmente, y inclusive en otras arterias de gran calibre como la aorta, que en algún momento hemos de ver en alguna patología aórtica, también puede producir ateromas y puede producir algún problema importante. Entonces, esta placa aterosclerótica tiene dos componentes, por decirlo así. Su mismo término, aterosclerosis, nos habla de ateroma y nos habla de esclerosis. Al hablar de un ateroma, hacemos referencia al depósito de material graso o material lipídico a nivel de las paredes vasculares, fundamentalmente formado este material graso o lipídico por colesterol,
y que a su vez se acompaña de una esclerosis, por eso es aterosclerosis, como depósito de un material fibroso que podría ser colágeno en la pared arterial. Entonces, todo esto constituye lo que llamamos la placa aterosclerótica, que disminuye o reduce la luz de la arteria coronaria en estos casos, produciendo las patologías de que hemos hablado. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? En condiciones normales, esta pared vascular, que se llama endotelio, se encuentra separada del componente del torrente circulatorio. Es decir, las células que van por el torrente circulatorio, como este es un componente liso, pueden tranquilamente circular dentro de estas arterias sin ningún inconveniente cuando está indemne esta estructura endotelial. Sin embargo, cuando agresiones pequeñas existen en estos depósitos de lípidos y de material fibroso, el endotelio de esta estructura de la pared se va, como ya les dije, se va dañando, se va modificando, se va deteriorando, y hay pues definitivamente formación de sustancias como puede ser fibrina o puede ser coágulos que pueden en algún momento estrechar más la pared de la arteria cardíaca y producir un infarto del miocardio o lesiones a nivel muscular del corazón. Vemos aquí otra diapositiva con lo que es la placa aterosclerótica y cómo el daño de las células endoteliales por mediadores inflamatorios hace que esta parte o esta cubierta cambie su estructura y en lugar de ser una estructura lisa, una estructura suave por donde puede el torrente sanguíneo circular sin ningún problema, se convierte en una estructura irregular que en algún momento produce la adhesión de otras sustancias, estrechando más la luz de la arteria, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta todo esto como una fase inicial del daño arterial de las arterias coronarias que pueden llevar evidentemente a un problema como infarto del miocardio. Entonces, estas placas ateroscleróticas, vemos que de una luz normal, formada pues evidentemente por las capas arteriales, adventicia, media, interna, con un lumen o con una luz permeable, se va convirtiendo, como vemos aquí, como vemos acá, en una luz que se va estrechando y se deteriora más aún cuando existen daños a nivel del endotelio que cubre esta placa, cuando existen coágulos o trombos, convirtiéndose de una angina estable a una angina inestable y a síndromes coronarios agudos que pueden llevar a infarto agudo del miocardio y a la muerte, evidentemente, ¿no? Aquí vemos ciertas placas fibrosas o estables que son concéntricas con núcleos lipídicos intracelulares sin signos de actividad inflamatoria. Es más o menos lo que estamos viendo acá, asintomáticas, fijas y estables, sin signos de actividad inflamatoria, ¿sí? Pero esto fácilmente, como habíamos dicho, puede convertirse en una placa inestable cuando el endotelio que las cubre es deteriorado, es agredido y es dañado. Y se pueden producir otras patologías que agravan estas placas. Entonces, las placas inestables
pueden producir trombos, pueden producir émbolos, pueden producir un estrechamiento inflamatorio mucho más fuerte de las arterias coronarias, y las consecuencias pues van a ser sumamente peligrosas para el paciente cuando hablamos de una rotura de una placa de ateroma. Entonces el riesgo de rotura siempre está presente. Van a haber ciertos factores que determinen la posibilidad de esta rotura, que se van a determinar por la vulnerabilidad de la pared arterial, dependiendo del tamaño de la placa, dependiendo de qué cantidad de material fibroblástico se ha acumulado alrededor de la placa, dependiendo del proceso inflamatorio de la misma y dependiendo de que la agresión produzca algún tipo de rotura y produzca pues una liberación de sustancias inflamatorias o de coágulos que puedan producir algún estrechamiento mucho más grande y algún problema de tromboembolia. En la rotura de una placa de ateroma, como ya hemos dicho, intervienen algunos factores, como por ejemplo podría ser factores hemodinámicos, factores fisiológicos y factores psicológicos, entre ellos pues uno de los principales, que es el estrés emocional. Entonces, cuando ocurren estas roturas de estas placas ateromatosas, se produce evidentemente este estrechamiento exagerado de la arteria con una insuficiencia coronaria aguda que va a llevar al paciente a algún problema mayor. Estamos hablando entonces de los síndromes coronarios agudos. En este caso, el síndrome coronario agudo comprende pues algunos tipos de entidades clínicas, pero que en su base todas están producidas por la erosión o por la ruptura de una placa ateromatosa. Como ya habíamos dicho, el daño endotelial, la ruptura de esta placa, la acumulación de elementos inflamatorios pueden determinar la formación de un trombo intracoronario, causando una angina inestable, un infarto agudo del miocardio o inclusive una muerte súbita. Vemos una arteria coronaria normal, una arteria coronaria con placa aterosclerósica y una arteria coronaria con lesión endotelial de la placa y con formación de coágulo en la misma. Tenemos que tomar en cuenta aquí que los signos y síntomas clínicos producidas por estos síndromes coronarios agudos nos sirven mucho para poder diferenciar unos de otros y para poder determinar acciones que son inclusive vitales para salvar la vida del paciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar un electrocardiograma y podríamos, por medio del electrocardiograma, dividir a los pacientes de síndrome coronario agudo en dos grupos. El primero, el grupo que tiene elevación del segmento ST, y el grupo que tiene no elevación o sin elevación del segmento ST. ¿Qué es lo que va a determinar esta elevación del segmento ST? Definitivamente nos va a hablar acerca de qué tipo de infarto tenemos en ese momento en el paciente. Vamos a unir también, obviamente, a este signo de elevación ST con la medición de ciertos marcadores de necrosis del músculo cardíaco que se hacen con laboratorios clínicos en la sangre, y estos dos criterios nos va a decir de cuál es el pronóstico, si estamos hablando de un infarto propiamente dicho o si estamos hablando de una angina inestable. Entonces, resumiendo, los síndromes coronarios agudos pueden incluir pacientes con angina inestable sin elevación del segmento ST y pacientes con infarto del miocardio
con elevación del segmento ST. Más adelante vamos a ver entonces cuáles son las conductas frente a estos dos problemas. Hablando de síndromes miocárdicos, hemos dicho ya que puede haber un grupo de pacientes en donde no hay necrosis del músculo cardíaco y las manifestaciones electrofisiológicas van a ser distintas, así también como los marcadores de necrosis cardíaca a nivel de laboratorio, que aquellos pacientes con necrosis del músculo miocárdico. Y vemos que preponderantemente una causa inicial es qué estructura y qué comportamiento ha tenido la placa ateromatosa que está ocupando la luz de esta arteria coronaria. Vemos aquí un cuadro en donde las placas ateromatosas como patología inicial de estos problemas coronarios podría tratarse de una placa estable o fija, de una placa inestable o vulnerable. La primera nos llevaría a una angina estable o podría obstruir el flujo sanguíneo y producir una isquemia. Esta isquemia en algún momento no necesariamente tendría que producir un infarto agudo del miocardio, podría producir episodios anginosos esporádicos o periódicos, pero también deberíamos hablar de cuando esta placa ateromatosa colocada en la luz arterial a nivel del endotelio se trata de una placa inestable o vulnerable porque ha sido ya no solamente constituida por material lipídico, sino también por material fibroso que se degrada y que podría producir una rotura de placa con una trombosis que puede llevar a una isquemia grave y a una necrosis, produciendo un infarto agudo del miocardio. Esto convierte entonces a estos episodios en anginas inestables o infartos agudos del miocardio, da al paciente un alto riesgo de muerte, alrededor del 75% de mortalidad debido a todo este proceso por la inestabilidad de la placa. Entonces, dentro del grupo de angina estable, podríamos hablar de una etiología que parte de la arteriosclerosis coronaria. Como ustedes ven, y ya lo hemos dicho repetidas veces, la enfermedad endotelial, el estilo de vida, el sedentarismo, el tabaquismo, enfermedades concomitantes, el síndrome metabólico, nos lleva a este tipo de problemas con factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, todo lo que hemos hablado, pero también considerando los factores genéticos que son importantes dentro de todo este proceso. Y dentro de las presentaciones clínicas, pues podría haber una estenosis del 50% en el tronco común o el 75% en otro vaso a nivel de las arterias coronarias. Y los síntomas clínicos que se presentan pues son conocidos como dolor muy fuerte a nivel del centro del tórax, a nivel del pecho, que se siente como una presión sumamente severa a este nivel y que puede en algún momento tener una irradiación hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula o hacia la espalda, y que puede ser producido o precipitado por el esfuerzo, algún tipo de ejercicio o por algún tipo de estrés emocional. Ahora, cuando hablamos de angina estable, esta presentación clínica puede tener un alivio bastante aceptable cuando el esfuerzo físico es descontinuado o cuando se coloca alguna medicina, como por ejemplo nitroglicerina a nivel sublingual, que calma el episodio anginoso en el caso de angina estable. ¿Sí? Entonces, vale la pena tomar en cuenta esto.
para poder hacer esta diferenciación. En cambio, cuando hablamos de una angina inestable o un infarto de miocardio sin elevación del ST, generalmente la etiología es por una obstrucción que puede ser parcial de la luz coronaria, otra vez debido a un trombo coronario por rotura de la placa, o en el caso de un paciente que ya haya sido intervenido por vía arterial y se le haya colocado un stent, este mismo puede taparse o puede romperse, o en pacientes que tienen tendencia a el estrés, puede ser por un espasmo coronario. Obviamente el fondo fisiopatológico es una descompensación hemodinámica entre la oferta y la demanda, como lo habíamos dicho al principio de la clase. Entonces vamos a definir esto como un angor inestable, ¿sí? Puede ser reciente, es decir, dentro de las 4 a 6 semanas no había ocurrido. Puede ser intenso, es decir, estando en reposo y puede durar más de 10 minutos. Puede ser progresivo debido al esfuerzo y debido a alguna actividad que el paciente ha estado realizando. Cuando hacemos un estudio del electrocardiográfico, aquí vemos que no hay elevación del segmento ST y que los biomarcadores cardíacos hechos por laboratorio generalmente sí se encuentran elevados. La troponina, la CPK, la TGO y la LDH. Y clínicamente, pues, la historia y el examen clínico del paciente son importantísimos para ver sus antecedentes de alguna patología concomitante. El electrocardiograma que nos va a mostrar la elevación del segmento, la no elevación del segmento ST, y los biomarcadores nos va a complementar todo el proceso clínico para poder hacer un diagnóstico. Volvemos entonces aquí a las dos situaciones, una placa estable, una placa inestable. La placa estable por una inflamación, ulceración aguda o crónica o por presencia de sustancias inflamatorias se convierte en una placa inestable. Esta placa estable generalmente es concomitante con una angina estable y tiene un peligro de trombo entre el 10 al 12%, pero una placa inestable puede formar un trombo que en algún momento puede ser no oclusivo, continuando a una angina inestable, pero que puede ser un trombo oclusivo que nos puede llevar a un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, especialmente cuando es un trombo que persiste y que tiene una oclusión mayor del 90%. A partir de este caso, cuando hay una oclusión entre el 20 y el 40%, en un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, a partir de este momento se producen elevaciones de los marcadores séricos, como los que habíamos mencionado, que contribuyen a poder diagnosticar esta patología. Entonces, resumimos que el síndrome clínico de una isquemia miocárdica puede ser desde una angina inestable hasta un infarto del miocardio. Vemos que los síntomas clínicos de una angina estable generalmente son pasajeros y duran poco. Pero cuando ya estamos hablando de una angina inestable, un infarto del miocardio, estas situaciones como ruptura de placa aterosclerótica, vasoconstricción coronaria, nos van a producir un daño ya persistente a nivel del músculo cardíaco con la sintomatología y las manifestaciones clínicas de laboratorio y electrofisiológicas que hemos hablado. El infarto del miocardio con un segmento ST presente, hablamos entonces de un dolor persistentemente intenso, aparición con reposo o al mínimo esfuerzo de más de 20 minutos, y vemos que es más intenso que algún problema previo que pueda haber tenido el paciente.
Esto nos lleva entonces, una vez más, a si existen marcadores séricos elevados, ya estamos hablando del infarto del miocardio. Si no existen marcadores séricos elevados, hablamos de una angina inestable, pero siempre van a existir los cambios del electrocardiograma que son patognomónicos del problema isquémico. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades, dependiendo de los antecedentes, historia, exploración, electrocardiograma y biomarcadores, de que ocurran estos problemas en los pacientes? Vemos que cuando no hay antecedentes de ello, hay una baja probabilidad de que sea un problema de infarto del miocardio. Cuando hay una historia de dolor incierto, también es baja la probabilidad. Es decir, puede ser un paciente que se queje de una punzada o se queje de un dolor que sea un dolor costal. Cuando la exploración del paciente clínica sea normal, cuando los cambios del electrocardiograma son inespecíficos y cuando los marcadores son normales, hay baja probabilidad de que sea un infarto del miocardio, pero estos cambios van aumentando a medida que se van a ir presentando ciertos factores que contribuyen al diagnóstico y contribuyen al problema, como son, por ejemplo, los antecedentes de enfermedades o de edad, la historia de que ha tenido dolores ya en otras ocasiones, el electrocardiograma, donde puede presentar cambios a nivel del segmento ST, y ya cuando existen biomarcadores elevados y todos estos cambios presentes en la clínica, presentes en la historia y presentes en los antecedentes, ya vemos que podemos hablar de una alta probabilidad de un infarto agudo del miocardio o una angina inestable. Entonces, las complicaciones, pues, una de las más graves que podemos tener en un paciente con estos problemas es la muerte súbita. Sin embargo, a los pacientes que sobreviven a esto puede haber problemas de arritmias, pericarditis, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular y mecánicamente producir daños a nivel del miocardio, como son una insuficiencia valvular, rupturas, aneurismas, etc. Son complicaciones o consecuencias de todas estas patologías que hemos visto, especialmente cuando se trata de placas inestables y anginas de pecho inestables. Cuando hablamos de tratamiento, pues lo vamos a ver muy ligeramente. Estamos hablando de dar antitrombóticos, antitrombínicos, antianginosos y, en último de los casos, hablar de una coronariografía para poder pensar en una colocación de stents en caso de que haya una obstrucción parcial de la arteria coronaria. Estos stents, como ustedes saben, son colocados por vía arteriográfica y se dilatan dentro de la arteria coronaria, aumentando la luz de dicha arteria y teniendo dentro de su característica y estructura, una estructura que no es factible de producir trombos. Es decir, los stents están revestidos de una estructura especial que simula en gran manera al endotelio sano, lo cual hace que pueda durar algunos años sin que se produzcan trombos, y generalmente cuando son colocados estos stents, son colocados en la placa o a nivel de donde está la lesión aterosclerótica que ha producido la estrechez. Podemos hablar también de una revascularización cuando ya hacemos los injertos coronarios, es decir, sustituimos la arteria coronaria afectada por estructuras vasculares que son tomadas de otra parte del cuerpo. Entonces, ¿cuál es una manifestación clínica para que ustedes tengan presente de un infarto del miocardio? Dolor abrupto, dolor torácico progresivo, especialmente en la parte media, muy constrictivo, con sensación de peso dentro del pecho. El paciente manifiesta que siente un peso en la parte media del pecho que no le permite respirar a nivel subesternal. Puede irradiarse a brazo izquierdo, cuello, mandíbula. No cede con reposo o nitroglicerina, cuando ya estamos hablando
de una angina inestable, de un infarto agudo del miocardio en proceso. Pueden producirse epigastralgias. En muchos casos el paciente equivocadamente puede pensar que tiene una indigestión o que tiene una gastritis. Pueden producirse taquicardia, estado de ansiedad y finalmente pues un proceso de hipotensión, shock, desmayo del paciente y puede llegar a una muerte del mismo, ¿no? Todos estos síntomas son producidos por una estimulación vagal, dependiendo de la severidad del dolor. Hay una hiperestimulación simpática que produce los signos de taquicardia, ansiedad, piel pálida, sudoración, y la función miocárdica falla en algún momento, produciendo la hipotensión, que es una caída brusca de la presión arterial, el choque a nivel de la presión arterial y el síncope o desmayo del paciente, y puede producir, puede producir la muerte, ¿no? Entonces, estos son otros gráficos en donde vemos la relación que existe entre la presencia o no de marcadores tumorales, de marcadores de daño miocárdico, que estén elevados, hablando clínicamente, en donde vemos también la relación que existe entre la severidad del infarto y la estructura o el daño a nivel de la placa aterosclerósica que está dentro de la arteria coronaria. Los síntomas ya los vimos, esto es simplemente un refuerzo de los mismos. Hay algunos signos exploratorios: ansiedad, inquietud, palidez, sudoración, frialdad de extremidades, aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial, puede haber un ritmo de galope, puede haber ciertos soplos a nivel de los ruidos cardíacos, y la reacción vegetativa simpática y vagal, que también se puede presentar. Los biomarcadores, como hemos dicho, son importantísimos. La troponina, la CKMB, CPKMB, la TGO, y las pruebas de imágenes como gammagrafía con diversas sustancias que nos pueden llevar a un diagnóstico rápido, y finalmente pues la arteriografía coronaria, que inclusive no nos da solamente el diagnóstico, sino que nos permite también hacer un proceso de tratamiento, ¿sí? El tratamiento pues prehospitalario, con aspirina, suplementos de oxígeno, control del dolor. Cuando ya se trata de un paciente grave que tiene que ser hospitalizado, entonces se da una terapia de reperfusión y se toman en consideración las posibles intervenciones que ya hemos mencionado. Estas son otras estructuras en donde se está realizando una angioplastia primaria para poder, vemos una arteria que está sumamente estrecha en este nivel, y mediante la angioplastia o la colocación de stents ha logrado un diámetro que le permite tener una oxigenación del área cardíaca, ¿no? Inmediatamente después de haber hecho la angioplastia, a los 4 meses y a los 12 meses, vemos que se conserva. Ya hemos dicho que estos stents pueden durar algunos años, tienen una estructura especial que no permite que se realicen o se formen trombos en esta placa. Bueno, vamos a ver un par de videos. No creo que tengamos tiempo de llegar a la parte respiratoria, pero no importa. Lo importante es que ustedes tengan una idea muy clara de cada capítulo. Quiero invitarlos a ver este video, que es relativamente corto, pero que sin embargo lo vamos a adelantar si está durando demasiado. Perdón, un minuto. Voy a subir el volumen acá. Ok. ¿Sí están viendo? ¿Sí estoy compartiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, vamos entonces a verlo rápidamente, vamos a ir haciendo comentarios. El día de hoy vamos a hablar de síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, pues vamos a abordar
como tal lo que es la fisiopatología del evento coronario agudo y pues los tipos de evento coronario agudo, el síndrome coronario agudo, que son el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y la angina inestable, y vamos a hablar así brevemente un poco de las complicaciones como tal del infarto agudo de miocardio. Vamos a empezar entonces pues con las referencias, básicamente son las guías europeas, realmente para lo que es cardiología, en mi opinión, de la mayoría de los internistas con los que he tenido la oportunidad de tratar. En cardiología, lo mejor es la Sociedad Europea de Cardiología, la ASC, es lo mejor que hay, digamos, en cuanto a estas guías de todo lo que tiene que ver con el evento coronario agudo, endocarditis, etc. Entonces, pues nos vamos a basar en la cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio, la guía de manejo del STEMI de 2017 y la guía de manejo del NSTEMI de angina inestable del 2015. Entonces, básicamente tengo esto aquí de recapitular porque hay que acordarse que el evento coronario agudo se va a presentar como tal, pues como un dolor torácico, ¿no? En la gran mayoría de los casos, pero hay ciertos pacientes en los cuales puede haber la presencia de equivalentes anginosos y esas cosas que vamos a mencionar ahorita. Pero básicamente ustedes los van a llamar porque hay un paciente que llegó con dolor torácico y parece que está maluquito. Ustedes le van a hacer el ABC y le van a hacer todo el abordaje inicial, y la idea del abordaje inicial de un dolor torácico es tomar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, al igual que una radiografía de tórax, y a partir de eso determinar si el paciente se puede o no se puede morir por lo que le está causando el dolor torácico. Entonces uno habla de las causas de dolor torácico potencialmente mortal, que son estas: el evento coronario agudo, que es el que nos vamos a enfocar ahorita, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax de atención, el taponamiento cardíaco y la ruptura esofágica. Con una buena historia clínica, el electro y la radiografía, digamos que uno por lo menos puede hacer una aproximación diagnóstica hacia alguna de estas etiologías si es que se está presentando, y a partir de eso pues ya solicitar los exámenes específicos para confirmar su sospecha diagnóstica. Entonces, recordando un poco de cómo es la circulación coronaria para que se produzca como tal el evento coronario agudo, tenemos que recordar que la aorta como tal, saliendo del ventrículo izquierdo, tiene una porción ascendente, una porción que es el tronco o el arco aórtico, y después viene la porción de la aorta torácica o aorta descendente, posteriormente aorta abdominal. La aorta ascendente solo tiene dos ramas, que son precisamente las coronarias, y son también las primeras ramas como tal de la aorta. Va a ir la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda va a dar casi que inmediatamente la arteria descendente anterior, que es importante porque en el 50% de los casos de los infartos la oclusión ocurre a nivel de esta arteria, de la descendente anterior. Y después va a seguir a nivel de la auriculilla, y a partir de ahí va a dar una arteria circunfleja que se va a encargar de irrigar parte de lo que, pues no parte no, sino lo que sería toda la cara lateral del ventrículo izquierdo, y va a seguir hacia posterior y se va a encargar de irrigar el 30% de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Por su lado, la coronaria derecha, digamos que va a dar unas ramas marginales, las cuales se van a encargar de la irrigación como tal del ventrículo derecho, y va a seguir su transcurso hasta posterior, y allá va a soltar la descendente posterior. La descendente posterior va a ser el 70% restante de la cara posterior del ventrículo izquierdo como tal. Hay que acordarse que la coronaria derecha también en su trayecto, casi en el 80% de los casos, va a dar la rama para el nodo sinusal y para el nodo auriculoventricular, y que esto es lo que va a determinar la famosa dominancia del corazón. Dominancia derecha quiere decir que la arteria coronaria derecha es la que irriga como tal el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, y dominancia izquierda, que es rara, significa que de la coronaria izquierda van a salir las ramas para el nodo sinusal y nodo auriculoventricular. Entonces, ¿qué es como tal el evento coronario agudo? Pues como su nombre lo dice, es una afección aguda a nivel de los vasos coronarios que genera isquemia. Y como es un síndrome coronario agudo, quiere decir que puede ser causado por múltiples etiologías. Y por eso es que hablamos de las famosas 3 causas del síndrome coronario agudo, del evento coronario agudo, que son la angina inestable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces, ¿cómo es que va a ocurrir? En el 95% de los casos, los infartos van a ser debidos a que hay ese evento agudo, o esa afección aguda a la que nos referimos acá, es que un trombo está ocluyendo la circulación. Pero como vamos a ver ahorita más adelante, en los tipos de infarto, no necesariamente un infarto se da una oclusión como tal del vaso sanguíneo. Pero en casi todos eso va a ocurrir, y es la razón por la cual en esta fisiopatología nos vamos a enfocar es en eso, en la formación del trombo.
Entonces, para la formación del trombo, lo primero usualmente que ocurre es una lesión endotelial. ¿Listo? Esa lesión endotelial puede ser causada por múltiples factores. La hipertensión es uno de ellos, el tabaquismo es otro de ellos. Hay varias causas por las cuales uno podría llegar a tener una lesión endotelial. Cuando ocurre esa lesión endotelial, lo que va a ocurrir es que las partículas de las LDL, que son pues sí, las lipoproteínas, van a empezar a entrar y van a acumularse entre la capa íntima y el endotelio. Eso va a generar que esas lipoproteínas ya no estén expuestas a los factores antioxidantes que habían en la sangre, como la vitamina D, E, K, A, sino que van a estar allá metidos en el vaso sanguíneo, entre las paredes del vaso sanguíneo, sin agentes antioxidantes. Eso lo que va a generar es que precisamente se oxiden esas lipoproteínas y empiece a desencadenarse una respuesta inflamatoria. Cuando se desencadena esa respuesta inflamatoria, va a haber la expresión a nivel del endotelio de precisamente moléculas que permitan la diapedesis. Ahí hay una gran importancia del PCAM y de otras, que lo que van a permitir es como tal la diapedesis, especialmente de los monocitos o macrófagos. ¿Listo? Cuando se da esa diapedesis y entran como tal los macrófagos al endotelio, lo que van a hacer es que van a empezar a comerse esas lipoproteínas, van a empezar a fagocitar esas lipoproteínas oxidadas. El problema es que sus lisosomas no tienen las enzimas necesarias para degradar esas lipoproteínas. Y entonces, eso lo que va a generar es un estrés como tal dentro del macrófago, una mayor respuesta inflamatoria y que empiecen a reclutarse ya no solo macrófagos, sino otras células como tal del sistema inmune. Además, dada esta respuesta inflamatoria, lo que va a ocurrir es un cierto grado como de metaplasia, por así decirlo. Los miocitos como tal de la íntima, de la capa muscular más bien del vaso sanguíneo, van a empezar a migrar hacia el endotelio y van a adquirir como un fenotipo fibroblasto-like, ¿sí? Por eso digo como si fuera una metaplasia. Y ese músculo liso lo que va a empezar a hacer es secretar matriz extracelular y va a generar lo que se conoce como la túnica fibrosa. Y hasta ahí es la formación de la placa ateromatosa, ¿listo? Después en el centro, todos esos macrófagos llenos de lípidos, que es lo que se conoce como las células espumosas, van a como tal a sufrir apoptosis, se genera como tal la necrosis lipídica y todas esas vainas, o el centro necrótico o el centro lipídico, ¿listo? Entonces, hasta ahí se formó la placa ateromatosa. La placa ateromatosa, por alguna razón, algo que sucede, se rompe, ¿listo? Y cuando se rompe esa placa ateromatosa es que se forma un trombo porque se liberan como tal o se expresa el factor tisular y todos los demás activadores de la agregación plaquetaria y se activa la cascada de la coagulación y se forma un trombo en la arteria coronaria. Y eso va a generar como tal el infarto agudo de miocardio. La angina, por su parte, no va a deberse como tal a la rotura de la placa, sino que hasta aquí, hasta el paso 4, se forma una placa muy, muy grande que está generando un cierto grado de oclusión al flujo sanguíneo, especialmente en momentos de aumento de demanda de requerimiento de oxígeno a nivel de los cardiomiocitos, ejemplo, el ejercicio, el estrés y demás. Entonces, este más o menos es el esquema de lo que mencionamos. Va a haber una lesión endotelial, va a ingresar como tal las lipoproteínas aquí a la capa íntima, se van a oxidar, van a hacer una respuesta inflamatoria y se va a dar la diapedesis de los monocitos que se convierten en macrófagos. Empiezan a fagocitar como tal las lipoproteínas, se vuelven células espumosas, aumenta la respuesta inflamatoria y empiezan a llamar más células de la respuesta o más células como tal inmunes. Posteriormente, migran como tal las células del músculo liso, adquieren esas características de fibroblastos-like y empiezan a producir la túnica fibrosa acá, y acá adentro queda como tal todo lo que es la grasa con los macrófagos, el centro lipídico y demás. ¿Listo? Y después, pues esto sería lo que se rompe y desencadenaría como tal pues el evento coronario agudo. Como para mencionar, dependiendo del grosor de esta túnica fibrosa que se forma acá, podemos dividir las placas ateromatosas en dos. Están las placas estables y las placas inestables. Las placas estables son aquellas que tienen una túnica fibrosa muy grande y por ende requieren de algo grande, por así decirlo, una injuria mayor para romperse y formarle el trombo como tal. Mientras que las placas inestables van a tener una túnica fibrosa muy, muy pequeña y con cualquier cosita se van a romper y desencadenar como tal el infarto. Entonces, a nivel de la isquemia, ¿qué es lo que sucede? Cuando se ocluye como tal la circulación y deja de llegar oxígeno al cardiomiocito, lo primero que va a ocurrir como tal es una alteración en el metabolismo, ¿listo? Es decir, las células van a empezar a pasar su metabolismo aerobio hacia un metabolismo anaerobio y van a empezar a generar estrés oxidativo, producción de lactato, acidosis y demás.
Esto va a desencadenar una alteración funcional, claramente porque hay una menor producción de ATP y por ende va a haber una disminución en la contractilidad. Cuando ya eso lleva su buen tiempo, hay harto tiempo en que la célula ya está en metabolismo anaerobio, ya no está funcionando bien, la célula dice más o menos como, oiga, si sigo así, me voy a morir. Entonces lo que dice es, yo por ahora me voy a tomar un descanso y voy a dejar de trabajar. Y eso es lo que se conoce como el miocardio hibernante. El miocardio hibernante son aquellas células que dejan de contraerse o generan una disminución severa de la contractilidad para consumir menos oxígeno y así no morirse. Pero estas células, si se logra la reperfusión adecuada del vaso sanguíneo y vuelven a tener aporte de oxígeno, pasan de ser miocardio hibernante y vuelven a ser un miocardio funcional y normal. Además, va a haber una alteración eléctrica precisamente por estas alteraciones en la funcionalidad que van a predisponer a arritmias tipo fibrilación ventricular y después de la reperfusión queda lo que se llama como la zona de penumbra o aquella zona en la cual uno todavía puede rescatar o que se va a recuperar poco a poco y va a volver a miocardio funcional, y esa zona o ese miocardio es el que se conoce como el miocardio aturdido. Ok, esta es la primera parte. Vámonos a la segunda parte de esta interesante conferencia. El día de hoy vamos a hablar de síndrome coronario agudo. En síndrome coronario agudo pues vamos a abordar como tal lo que es la fisiopatología del evento coronario agudo y pues los tipos de evento coronario agudo, de síndrome coronario agudo, que son el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y la angina inestable, y vamos a hablar así brevemente un poco de las complicaciones como tal del infarto agudo de miocardio. Vamos a empezar entonces pues con las referencias, básicamente son las guías europeas realmente para lo que es cardiología, en mi opinión. Perdón, creo que estamos, a ver, déjenme ver, creo que sí, es la misma. Vámonos entonces a esta otra que es, déjenme ver si esto... de características para... Sí, es otra. Entonces vamos a ver esta un ratito. Vamos a adelantar un poco esta primera parte. Demanda de oxígeno. Y hago énfasis en ese aumento en demanda de oxígeno porque muchas personas solo piensan en ejercicio y no es así. Hay otras causas de aumento en la demanda de oxígeno, como el estrés, los sustos y demás. ¿Listo? Y que ese dolor que fue desencadenado por ese aumento en la demanda de oxígeno se alivia con el reposo, el cual usualmente lo define 15, máximo 20 minutos, o con la administración de los nitratos. ¿Listo? Si cumple las tres características, uno habla de una angina típica y está hablando usualmente de una angina estable. ¿Listo? Si cumple con solo dos características, se suele hablar de una angina atípica y uno suele estar pensando aquí en una angina inestable, que ya vamos a profundizar un poquito más en lo que significa la angina inestable. Y si no tiene ninguna de estas características, definitivamente el dolor no es debido a isquemia, sino que seguramente tiene un dolor torácico debido a alguna otra etiología. La angina inestable, entonces, lo que va a significar o lo que va a representar es una angina en la cual no va a ser esa que dijimos así linda, en la cual se desencadenó por aumento en demanda, no sé, el paciente hizo ejercicio, le dolió, reposó y se le quitó, y no duró más de 20 minutos. La angina inestable va a tener estas características, es una angina que se desencadena en el reposo, es una angina de reciente comienzo, es decir, una angina que empieza y desde el momento en que empieza es severa, y para eso se utiliza esta clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiología, que más o menos es un NIHA de angina. ¿Listo? Angina acelerada o angina increciendo, es decir, aquella angina en la cual el paciente le dice a uno, hace un mes yo caminaba 6 cuadras y me daba la angina, hace medio mes yo camino 4 cuadras y me da la angina, y ahorita caminé 2 cuadras y me dio la angina, es decir, una angina que requiere cada vez un menor estímulo para desencadenarse. Eso también es una angina inestable. Toda angina en un paciente posinfarto es una angina inestable. Y aquí yo añado angina refractaria y prolongada, es decir, aquella angina que no responde a los nitratos o aquella angina que dura más de 20 minutos. Y ahora sí, vamos a hablar como tal de lo que es el infarto agudo de miocardio. ¿Cómo se define el infarto agudo de miocardio? Ya definimos angina estable, ya definimos angina inestable, y ahora vamos a hablar del infarto agudo de miocardio. ¿Cómo se define entonces el infarto agudo de miocardio?
La cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio genera un leve cambio con respecto a la tercera que existía previamente. Pero realmente, si uno se va hacia cuál fue el principal cambio, es este, lo de la injuria miocárdica, que como les voy a tratar de expresar ahorita, en mi opinión, es un cambio en el cual hicieron explícito algo que estaba implícito, ¿sí? O sea, es algo que uno ya sabía, pero como que no sé si es que se estaba embarrando en eso o había problemas en el diagnóstico por eso, y lo que hicieron fue ponerlo como tal escrito. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? La injuria miocárdica es cuando uno tiene una elevación de las troponinas o una caída de las troponinas por encima del percentil 99. ¿Listo? Eso hasta ahí sería una injuria miocárdica. Digamos que eso ya estaba claro en la definición previa, solo que no hacían la definición como tal de esto es injuria miocárdica, ¿cierto? Y asociado a esa elevación o a esa alteración en las troponinas que representan que hay un daño miocárdico y que está ocurriendo una alteración funcional en el miocardio, dicen que lo que se debe acompañar de esa injuria miocárdica es alguna de las siguientes cosas. La primera son síntomas, ¿listo? Es decir, que el paciente tenga la sintomatología clásica de isquemia que mencionamos, dolor retroesternal, opresivo, etcétera, etcétera. Las otras tienen que ver con el electro, ¿listo? Son dos que tienen que ver con el electro. Alteración electrocardiográfica de isquemia reciente, que ya vamos a ver cuáles son las que están avaladas, que básicamente son cambios en el ST y cambios en la onda T, o ondas Q patológicas que representen un infarto previo. Después van a hablar de imagenología, es decir, que haya una imagen sugestiva de isquemia, que usualmente va a ser un ecocardiograma con disinesia o aquinesia, pero ahí también puede haber resonancia magnética cardíaca, etc. Pero usualmente es un ecocardiograma que le muestra a uno una disinesia o aquinesia, es decir, una alteración en la contractilidad del corazón. Y la última es que uno evidencie un trombo, ¿listo? Y el trombo se puede evidenciar o en la angiografía cuando le van a hacer la reperfusión, o si el paciente se murió, en la autopsia, ¿listo? Entonces, injuria miocárdica asociada a cualquiera de estas 5 que están ahí es un infarto agudo de miocardio. Si solo hay la alteración de las troponinas sin ninguna de estas, es que hablamos de injuria miocárdica y que eso puede ser causado por D, puede ser causado por miocarditis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, en mi opinión, es lo que les digo. ¿Listo? Es como algo que estaba implícito y lo hicieron explícito. Es algo que uno ya sabía. Si uno ve la definición previa de infarto agudo de miocardio, decía lo mismo, elevación arriba del percentil 99 asociado a alguno de los siguientes. Solo que no decían que sin ninguno de los siguientes era injuria miocárdica. Entonces es algo que era como un poco obvio, ¿listo? Pero eso es como el principal cambio que hay en la cuarta definición del infarto agudo de miocardio. ¿Qué otras cosas sí cambiaron que a mi parecer debería dársele más importancia que a lo de la injuria miocárdica? Primero, hicieron como ya bien claros cuáles eran los umbrales diagnósticos o cuáles eran las alteraciones que tenía que haber en las troponinas para no diagnosticar un infarto agudo de miocardio tipo 4A, B, C o un infarto agudo de miocardio tipo 5. Segundo, anteriormente, si vieron eso que dijimos, injuria miocárdica asociada a alguno de los siguientes, en la tercera definición universal del infarto agudo de miocardio, dentro de las alteraciones electrocardiográficas, se incluía nuevo bloqueo de rama izquierda como criterio diagnóstico de infarto agudo de miocardio. En la cuarta definición eso cambió, y en la cuarta definición ya no es como tal la instauración de un bloqueo de rama izquierda un diagnóstico de infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que sí dice la cuarta definición? Que cuando se asocia un bloqueo de rama izquierda se confiere un peor pronóstico, es decir, hay una mayor mortalidad en esos pacientes, pero no dice que sea un criterio diagnóstico. Hay unos doctores que siguen diciendo que sí es un criterio, hay otros que no, pero realmente si uno se ciñe como tal a lo que dice, lo que está escrito en la cuarta definición, ahí por ningún lado dice que la instauración de un nuevo bloqueo de rama izquierda sea diagnóstica de un infarto agudo de miocardio. Y quitaron la nomenclatura del infarto agudo de miocardio posterior o inferior porque se creía que había algunas alteraciones con eso y dejaron solo inferior e inferobasal. Inferior era el que se hablaba anteriormente posterior y el inferobasal era el que se hablaba anteriormente como inferior. Entonces, ya conociendo como tal cuál es la definición del infarto agudo de miocardio, podemos ya entrar a definir cuáles son los tipos de infarto que existen según la cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio. Hay 5 tipos: el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4 que se divide en A, B y C, y el tipo 5. Como habíamos mencionado anteriormente, el tipo 1 va a ser el más común de todos y va a ser el que se debe como tal a una oclusión por la formación de un trombo de la circulación coronaria.
Entonces, aquí los criterios para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio tipo 1 van a ser los mismos de la definición que mencionamos. Injuria miocárdica, es decir, elevación o disminución arriba del percentil 99, asociado a cualquiera de las 6 que dijimos: síntomas, las 2 del electrocardiograma, las imágenes o la evidencia del trombo. Por su parte, el infarto agudo de miocardio tipo 2 ya no va a ser el que sea una oclusión, sino a que simplemente el corazón necesita oxígeno y no se le está aportando ese oxígeno. Y por eso es el famoso desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno, que desencadena una isquemia debida a eso. ¿Ahí qué podemos tener? Podemos tener que hay una placa ateromatosa demasiado grande que esté ocluyendo la circulación. Podemos tener un vasoespasmo, como puede ocurrir en la angina de Prinzmetal, como puede ocurrir en el infarto asociado al uso de cocaína, etc. Puede haber disección coronaria, puede haber alteración en la suplencia del oxígeno, por ejemplo, en un coranémico o algo por el estilo, en una cardiomiopatía séptica, en algo, ¿listo? Y ahí diríamos que los criterios para el diagnóstico del infarto tipo 2, pues claramente eliminarían el que había aquí abajito, que era el de la evidenciación del trombo, porque pues ya no va a haber trombo. El infarto agudo de miocardio tipo 3 va a ser la muerte súbita. ¿Listo? Paciente en el que se sospecha que tenía un infarto y se murió antes de poder diagnosticarlo. Una vez se diagnostica el infarto, si digamos, no sé, en la autopsia se evidencia un trombo en la coronaria, pasa de ser un infarto tipo 3 a un infarto tipo 1. ¿Listo? Es un infarto tipo 3 o diagnosticado como muerte súbita hasta el momento en el cual se defina cuál de los tipos de infarto era. ¿Listo? Mientras tanto, si es tipo 3, pero cuando ya se defina cuál es, pues es un tipo 1. Y ahora vamos con el tipo 4 y el tipo 5. El infarto agudo de miocardio tipo 4 va a ser el cual se debe a la angioplastia percutánea. La angioplastia es cuando uno se mete con un stent y infla un balón allá en la coronaria. Uno puede tener dos escenarios: que el paciente ya tuviera las troponínas alteradas de base o que no las tuviera. Sea cual sea el escenario, debe haber un aumento de 5 veces el percentil 99. ¿Listo? Debe estar 5 veces más arriba del percentil 99 del laboratorio de referencia que se esté utilizando. Ahora, si ya estaba alterada de base, la troponina previo al procedimiento y previo a la instauración del nuevo infarto, ahí tenemos que nuevamente el infarto, la elevación de las troponinas debe ser 5 veces arriba del percentil 99, pero debe haber un cambio mayor al 20% en la troponina que se tenía anterior y la troponina nueva con la cual se está diagnosticando este nuevo infarto. ¿Listo? Por su parte, el tipo 4B y 4C van a ser aquellos debido a trombosis del stent en el 4B y reestenosis del stent en el 4C. Ahí, digamos que los criterios diagnósticos van a ser exactamente iguales al infarto agudo de miocardio tipo 1, y en el 4B hacen una clasificación temporal, que el agudo es 0 a 24 horas, subagudo hasta 30 días, tardío 1 año y muy tardío más de 1 año. ¿Listo? Pero como tal, los criterios diagnósticos y lo que se requiere de las troponinas es igual al infarto agudo de miocardio tipo 1. Y por último, el tipo 5 es el cual se da un infarto en un bypass, es decir, cuando se hacen los famosos puentes coronarios, que se coge un injerto de una vena y se hace un puente coronario, y ese puente coronario se ocluye. Ahí es que hablamos del infarto agudo de miocardio tipo 5. Y en él vamos a hablar de que la elevación en este caso debe ser 10 veces más arriba del percentil 99, y al igual que en el 4A, si ya estaba alterada de base, tiene que haber un aumento del 20%, y ese valor con el cual se está diagnosticando el infarto nuevamente debe ser 10 veces por encima del percentil 99. Otras definiciones que debemos tener en cuenta en todo esto del evento coronario agudo es del reinfarto. El reinfarto es cuando ocurre en menos de 28 días, mientras que el infarto recurrente va a ser aquel que ocurre después de 28 días. Y por último tenemos el infarto silente, que algunos hablan del síndrome X y es aquel en el cual un paciente de la nada le hace un electro y tiene una Q patológica, y él nunca tuvo síntomas, nunca fue al hospital, nada, simplemente se infartó, él nunca supo y ahí está tranquilo. ¿Listo? Entonces ese sería el famoso infarto silente. Bien, yo creo que no tenemos mucho tiempo para ver la que sigue, pero esto va a quedar de todas maneras elevado en la plataforma. Ustedes podrán ver esto, obviamente, cuando ustedes gusten, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algo que les haya interesado, algo que quieran comentar. Vamos a hacer entonces una asignación
de la presentación, creo que le corresponde, si mal no recuerdo, al grupo 4. Vamos a compartir un poquito la pizarra para que el grupo 4 pueda tomar nota de la asignación. La asignación es la siguiente. Para el grupo 4 es conceptos actuales de tratamiento de infarto agudo del miocardio basado en la corrección del daño fisiopatológico. Entonces ustedes pueden basarse en la corrección del daño arterial, del daño vascular, del daño endotelial, del daño por la presencia de la placa, de la ruptura de la placa, o pueden basarse también en el daño muscular y en el daño de la porción del miocardio que está afectado, ¿no? Conceptos actuales del tratamiento de infarto agudo del miocardio basado en la corrección del daño fisiopatológico. No sé si hay preguntas, algo que quieran compartir, algo que quieran saber. Esto igual, este título yo lo voy a subir ahorita en la plataforma y también la opción para que el grupo 3 pueda subir su presentación. Yo creo que ha quedado bastante claro todo lo que tiene que ver con la patología de la isquemia miocárdica. Es algo sumamente interesante y sumamente extenso. No pudimos llegar a la parte de fisiología respiratoria, fisiopatología respiratoria, pero lo haremos. A ver, todos los tratamientos, Ariana, no. Conceptos actuales y evidentemente escojan el tratamiento que está más utilizado, ¿sí? Pueden mencionar los otros si gustan, ¿ok? Ok, exactamente, el gold estándar. Muy bien, Carlos, muy bien. Ok, que tengan un excelente día y hoy estamos miércoles, ¿no? Bueno, un excelente fin de semana. Nos veremos, Dios mediante, el día lunes. Que pasen bien, hasta luego.